tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Coachi y Hernán Dobry dialogan en La Usina del Tango con los principales referentes de la movida local del 2x4. Bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña un director de orquesta y coros, multiinstrumentista y humorista argentino. A los 17 años se fue de su Rosario natal a La Plata a estudiar dirección de orquesta en la universidad de esa ciudad. En paralelo tocó la viola da gamba en el conjunto Pro Música de Rosario. En 1969 fundó y dirigió el Coro 9 de Cámara. 4 años después se sumó a Lelutier. En 1981 fundó el Estudio Coral de Buenos Aires, que dirige hasta la actualidad. Fue director del Coro Polifónico Nacional en la Argentina entre 2000 y 2003. Fue consejero artístico del Teatro Colón entre 2002 y 2004. Ha sido galardonado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como personalidad destacada de la cultura y ciudadano ilustre de Buenos Aires. Recibió el premio a la trayectoria del Fondo Nacional de las Artes. Fue nombrado comendador de número de la Orden de Isabel la Católica concedida por el gobierno de España. Le fue otorgada la nacionalidad española por Carta de Naturaleza. Recibió el premio Princesa de Asturias. Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires, entre otros tantos. Hoy está presentando en España el espectáculo Mastropiezos de Mastropiero, en el que Lelutier se despide de los escenarios. Hoy nos visita en la Usina del Tango Carlos López Pucho. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hola Hernán, un placer estar con ustedes. Gracias por invitarme. Estoy pensando, la información ahora se deforma muy fácilmente. Esa información que leíste es absolutamente verdadera, salvo algunas cosas. Por ejemplo, yo entré a Lelutier en 1969. Okay. Y hace un tiempo que circula, no sé por qué razones muy bien, circula que entré después. Pero que entré 4 años después. Será una cuestión de antigüedad, ¿no? Hay distintas cosas. Viste que uno mete en la Wikipedia, uno mete la información que quiere, y si no te la corrigen. Y siempre mi visión de lo que yo me leo en la Wikipedia, a veces he intentado modificarlo, pero no hay nada que hacer. Hay gente que quiere que yo sea de otra manera. Pero pues no hay que confiar tanto en la Wikipedia como uno cree, ¿no? Es sabido eso. ¿Y qué ves hoy de ese que entró contratado, porque el grupo ya estaba conformado, al que se está despidiendo hoy en los escenarios? Bueno, por eso hagamos una precisión histórica. El grupo inició formalmente con este nombre y demás en 1967, exactamente el 4 de septiembre. Por eso yo quiero rescatar mi imagen. Una semana después me llamaron para sumarme a ese cuarteto original, que eran Marona, Mustok, Rabinovich y Massana, que era el original creador. Y yo tenía en ese momento, no sé si el honor o la desdicha de estar haciendo la colimba, el servicio militar. Y ellos estaban a punto de participar de un programa de televisión, de esos que se grababan antes, que se tardaba muchas horas en que arrancara la máquina grabadora y demás, que tenías que entregar el día, y no pude aceptar. Es decir, yo me siento muy ligado a ese comienzo de Lelutier. Además, yo conocía lo que había sido Musicisti como público, admirador incluso, y tenía amigos ahí, era un grupo de origen coral, ¿no? En realidad debo aclarar, cuando se separaron el grupo aquel original, que era I Musicisti, de Lelutier, se dividieron en 2 grupos. I Musicisti, que duró unos 2 años más, digamos que vegetó unos 2 años más, haciendo pequeñas cosas, reeditando algunas cosas pasadas. Lo que confundió, realmente lo que se llamó Lelutier en ese momento, y que después creció lo que sabemos que ha crecido, ¿no? Y como te digo, una semana después me llamaron Marcos y Gerardo Massana para que me sumara ahí de inmediato a ese grupo. Y más o menos en los mismos días me llamaron los otros también, los de Musicisti. Es decir, que he estado en todos los orígenes del Lelutier posibles. Y finalmente cuando salí del servicio militar y demás, volvieron a invitarme y ahí entré formalmente en el 69.
La confusión que surge es que porque ellos tenían una gran pelea con el grupo anterior, digamos, habían quedado muy heridos, muy susceptibles sobre quién tomaba las decisiones, sobre las líneas estéticas, sobre ese tipo de cosas. Entonces no querían que un externo, como venía siendo yo, pudiera alterar cualquiera de las líneas que se estaban estableciendo. Entonces me tomaron el luthier, pero con la condición de que yo no tenía voz ni voto. Era muy gracioso porque era un grupo de 5 en realidad. Los 4, no, eran de 4 y yo. Y yo era el empleado. Así que, bueno, de ese grupo incipiente, maravilloso, ¿qué me queda ahora? Y me queda una larga vida de gran parte de lo que yo hice creativamente. Nosotros hemos hablado mucho de mi otra actividad alguna vez, en la última vez que nos encontramos, que es una experiencia para mí paralela y muy fuerte dentro de mi vida, pero yo de Lelutier aprendí muchísimo, aprendí a ser lo que soy en gran parte. Por ejemplo, aprendí a ser humorista, que en ese momento yo era más bien músico. A mí me tomaron exclusivamente como músico. No esperaban mucho más de mí. Y yo me divertí tanto en Lelutier. Tenía una beta humorística escondida que la fui cultivando y que hacía falta, porque para mantener Lelutier hizo falta renovar el material permanentemente, estar todo el tiempo inventando cosas nuevas que ofreceríamos al público posteriormente. Así que hice un gran aprendizaje y hoy no me considero más humorista que músico, pero en la práctica tengo más actividad como humorista. Bueno, por ejemplo, el trabajo del cual hablábamos recién, el nuevo espectáculo, que trabajé enormemente en fabricarlo, ¿no? Así que, y al día de hoy me queda mucho, tratando de contestar tu pregunta, que es muy difícil de contestar completa, me queda mucho el orgullo de haber pertenecido, de haber impulsado esa máquina como sé que la impulsé, de haber construido, hecho cosas. Ya tengo una edad para pensar más en la alegría de lo hecho que en el plan del futuro. Sin duda tengo más pasado que futuro, pero puedo disfrutarlo contento realmente de haber estado ahí. Y terminé de contestar. Hablando de eso del futuro, Sí. ¿Qué futuro tenías? ¿Qué futuro veías? ¿Cuál era tu meta en el año 67, 69, como músico? Claro, yo fui a Buenos Aires, en realidad fui a La Plata a los 17 años porque mi plan era ser director de orquesta. Y dejé mi Rosario natal a esa edad y me fui ahí. Y por supuesto entré en contacto con los ambientes musicales jóvenes, entre los cuales estaba sobre todo la gente coral. Yo venía de un ambiente muy coral en Rosario y los ambientes corales, que digamos en uno de los coros de la Universidad de Buenos Aires apareció el grupo fundante en principio de Musicisti y luego el desprendimiento de Lelutier. Y mi plan era ser director de orquesta, era la cosa que me apasionaba, ¿no? Y hice una carrera de grado en la Universidad de La Plata y por supuesto ahí me conocieron, por eso no es que fue un capricho que me llamaran, nos conocíamos todos y en realidad en el grupo original de Lelutier no había un músico de profesión. Jorge Marona era el más preparado musicalmente. Yo tenía más formación académica en ese momento. Y entonces les hacía falta esa pata de musical y académica, sobre todo un grupo que supuestamente trabajaba esencialmente sobre la parodia del rito de la música clásica, ¿no? Que es lo que tomaron como idea original. Y bueno, yo no diría que mis ganas de ser director o mi vocación de director se frustró por la irrupción de Lelutier, pero en alguna medida se torció y muy alegremente y con mi consentimiento. Pero desarrollaste un montón de cosas, ¿no? Sí, dentro sí. de Lelutier desarrollaste un montón de cosas. Dentro de Lelutier y fuera, ¿no? También, sí. ¿Y fuera también? Sí, por supuesto. Pero no hay nada que hacerle. La dedicación plena es lo ideal para
Creo que es así, que cuando uno realmente hace cosas muy buenas es porque ha tenido una dedicación plena o casi plena, ¿no? Entonces, esa sería la única parte que yo puedo echarle en cara a Lelutier, pero no se la voy a cobrar, no se lo merece. ¿Alguna vez les vendiste un buzón así como a Lelutier diciéndole, como los de 9 de cámara, que ibas a formar el mejor grupo vocal de Buenos Aires? No. Esa es una historia muy vieja, es del 69. Pero no sé si lo tendrés que explicar si la gente lo entiende. Se lo explico brevemente. Cuando Carlos López Pucho formó el grupo coral 9 de cámara, a todos los que venían a formar parte les decía que él estaba conformando el mejor grupo coral de Buenos Aires, siendo un director inexperto casi. Absolutamente desconocido, por supuesto. Entonces les ofrecía algo que no existía, pero bueno, ahí viene la anécdota. Sí, bueno, en principio con el grupo coral realmente no había un grupo coral de cámara de lo que estaba apareciendo o ya había aparecido en Europa hace rato, ¿no? Había una tradición coral que es muy linda, que es la amateur, la del grupo multitudinario, que la gente no lee música, que cantan más o menos, es decir, había un hueco en mi modelo de la cultura, había un hueco ahí. Entonces lo propuse como un gancho, pero también como realmente como unas sinceras ganas de que apareciera eso. Y de hecho el grupo fue muy bueno. Es decir, todavía hoy yo escucho con alguna vergüenza el disco que hicimos, que en ese momento hacer un disco era muy difícil. Hicimos un disco un poco colado de la incipiencia de Lelutier, porque grabamos en Trova el primer disco de Lelutier, y estaba Alfredo Radosinski, que era el productor artístico del grupo Trova, y le mostré el coro y le entusiasmó. Bueno, Alfredo era un personaje muy interesante que andaba buscando cosas originales, cosas nuevas, y le encantó el grupo y grabé el disco de 9 de cámara en ese momento en los estudios Young, con toda la tecnología que para mí era sorprendente en ese momento, que tenía un gran estudio. Un estudio, digamos, que salvando mucho las distancias, tenía una tecnología muy parecida a la que habían usado los Beatles unos años antes. Bueno, no sé si importa el detalle técnico, tenía mesas multitrack, Scully. Sí, tenía una cinta de 4 canales, ¿no? Y luego de 8, ¿no? Y luego de 8, ¿no? Claro, era el estudio. Sí, claro. Microfonería. Entonces era meterse en un mundo, pero digo, eso creo que fue gracias a que fui a grabar el primer disco, que dicho sea de paso, un disco que no salió con Lelutier, es decir, que se usó, después se reutilizó para y por eso tenía el privilegio realmente grabar un disco en ese momento de estudio. Era una cosa que muy pocos podían, digamos, tenías que tener un público, un acceso grande, un posible retorno económico y qué sé yo, pero... Y menos para un coro. No, absolutamente no, absolutamente imposible. Así que, y me perdí por dónde venía, porque... No, te decía, si alguna vez si le vendí lo mismo a Lelutier. No, yo creo que hice algunos aportes, pero ninguno tan magnánimo como ese. Bueno, yo tenía toda mi vida una vocación clásica. Y era el que más la tenía, digamos, el que estaba haciendo estudios académicos para ser un músico clásico. Entonces, nunca vendí, pero sí aporté cosas que estaban un poco por arriba, digamos, de la expectativa inmediata del grupo. Yo me acuerdo, por darte un ejemplo, no eran propuestas, hagamos esto. Hay una obra de Lelutier que nadie conoce, que es una parodia de la tetralogía wagneriana. Que era, bueno, se hacía en alemán con un traductor simultáneo. El juego era, básicamente, el juego humorístico, era los errores de comprensión entre el cantante en alemán, que era Marcos, y el traductor. Ahora, la apuesta estaba, digamos, la parodia, primero, parodiar Wagner
con un conjunto de 5 tipos con kazúes y un violincito, era muy osada, y de hecho por eso nadie la conoce, porque superaba todas las posibilidades, pero a mí me gustaba, y a los 3 tipos que saben algo de la tetralogía de Wagner, que realmente no son mucho más de que 3, pueden ser 4. Estoy exagerando, pero era así, no era para el público del luthier, y mucho menos en ese momento. Se hizo allá, bueno, por los principios de los 70, ¿no? No vendí, ofrecía esas cosas que servían, no servían, qué sé yo. Pero yo creo que era un poco mi rol. Les traigo esta parte de la cultura musical que yo no domino, pero más o menos manejo, ¿no? Sí. Después la escritura para orquesta, por ejemplo, las grabaciones que hacían con Lelutier. Sí. Vos estabas a cargo, ¿cómo se repartían esos trabajos? Mira, yo me acuerdo de habértelo dicho a vos, yo nunca me sentí compositor. Yo fui un compositor utilitario. Había aprendido mucha técnica, digamos, presuntamente de componer, entre comillas, pero nunca fui compositor. Las cosas orquestales de Luthier fueron repartidas. Claro, una de las primeras que yo hice efectivamente fue orquestal, que fue Voglio entrare per la finestra. Sí, eso me acuerdo. Pero claro, yo tenía un buen dominio de eso por formación escolástica, digamos, claro. No aplicado al humor ni mucho menos. Pero después, en ese momento se grabaron, bueno, el concertino puneño, que era de Carlitos Núñez. Lo que yo sí hacía era dirigir las orquestas. Estoy pensando, por ejemplo, bueno, eso, Teresa y el oso, es un monstruo orquestal. Ese lo compuso Ernesto, pero lo dirigí yo en la grabación. Y ahí era comprometido, porque ya era una orquesta romántica, pesada. Claro, esos trabajos comprometidos, ¿cómo sentías el afrontar un trabajo comprometido musicalmente? Y para mí era maravilloso, porque yo terminé esa bendita carrera de dirección orquestal en el 71. Pero, viste, es como cuando uno se recibe de médico y no sabe que hay sangre dentro del cuerpo, más o menos, ¿no? O, digamos, más sencillo, un abogado aprende mucho de su profesión cuando empieza a correrla realmente, ¿no? Y yo cuando me recibí, digamos, entre comillas, terminé esa carrera, me gradué, había dirigido muy poco, porque en una cátedra de dirección te dan una orquesta muy ocasionalmente y realmente el trabajo con los músicos, y entonces Lelutier me dio la ocasión, la posibilidad de decir, en 5 horas tenés que grabar Teresa y el oso, por ejemplo. O después, unos años después, en el 91, ese sí la escribí yo, decidimos grabar en un disco Cardoso en Gulebandia, que es una ópera en un idioma que había inventado Marca, en Gulebache, exactamente. Y claro, ahí sí, estaba una versión original, que era Ernesto H., el musical, y después Ernesto no estaba en el grupo, y entonces decidimos hacer una versión nueva, que fuera orquestal, con otra música diferente. Y esa me la asignaron a mí, pero que era lo lógico, era el compositor lógico. Trabajé un montón de meses en escribir una enorme partitura para orquesta grande, una orquesta, digamos, de Verdi era, en realidad era una parodia de Verdi en algunos casos. Y eso dirigí, es decir, escribí en una larga gira de Lelutier. Iba al hotel y estaba, en ese momento se escribía a mano. A mano, claro. Se escribía a mano. Que pedía una lámpara en el hotel para poder ver las notitas chiquititas. Iba después a la función, volvía a seguir escribiendo eso. Y elegí los solistas, ensayé con los solistas. Tenía 2 momentos corales. Ahí tenía yo mi estudio coral ya en funcionamiento en ese momento, en 91. Ensayé con el coro. Es decir, prácticamente hice toda la producción musical yo. Y finalmente convocamos a una orquesta que, dicho de otra manera, es la orquesta del estable del Colón. Sí, por supuesto. No se podía decir eso, ellos tenían como una sociedad. Una contratación aparte. Exacto, ellos orquesta, ¿no? tenían algo así, como alguna entidad civil que era profesores de la orquesta estable del y podían tomar trabajos aparte, ¿no?
Y bueno, y vérselas con la Orquesta del Colón para mí fue una gran experiencia. Por suerte se lo tomaban divertidos, y me tomaban a mí divertidos, pero no me hacían caso. Pero tener que hacer esa cosa, digamos, la toma de orquesta la hicimos en una tarde, digamos, unas 5 o 6 horas, y una hora complicada. Y para mí fueron experiencias de mucho aprendizaje. Me quitaron muchos miedos, no me dieron sabiduría, pero por lo menos me dieron arrojo. Para algo sirvieron, ¿no? Entonces, sí, las cosas orquestales en general las fui grabando yo. La primera versión, la versión que se grabó de la cantata Laxatón, que era persistente a mí, que fue lo primero que hizo Gerardo Massana, ya, antes de que yo entrara incluso, pero la versión orquestal la hice yo. La hice yo y la dirigí yo. Nunca me quedé contento porque era muy jovencito en ese momento. Y había cosas que no sabía lo que hacía. ¿Y en ese momento cómo lo sentías? No, ¿Tenés recuerdo de ese momento? De estar totalmente. Era fantástico, era asombroso, claro, ¿no? Poder disponer de esos medios para que yo aprendiera. Era un regalo del cielo. Hablaste todo de orquesta, hablaste todo de composición. Sí. Pero ¿qué hay de tu trabajo en lo que tiene que ver con lo cantado, con las armonías en lo cantado? Porque es tu gran especialidad, los coros. Aplicado al luthier. Aplicado al luthier. ¿Sabes qué? Esa pregunta alguna vez me la han hecho. Efectivamente, mi trabajo, yo creo, musicalmente más interesante, más profundo, más convencido, fue con coro. Primero con el 9 de cámara y después, como 40 años, con el estudio coral. Y supuestamente yo sí sé escribir para coro. Pero nunca fue posiblemente por algún defecto de mi personalidad, yo nunca quise mezclarlo demasiado. Esto que estaba contando, cuando grabamos Cardoso en Gulebandia, fue la primera vez realmente donde yo juntaba a Lelutier con el estudio coral. El coro que aparece en esa grabación que anda por ahí es el estudio coral. Entonces creo que yo tenía un cierto pudor de mezclar esas dos personalidades mías, algo así. Y entonces en lo coral, bueno, sí, cuando con Jorge componíamos cosas, coritos, qué sé yo, me acuerdo de las primeras cosas que compusimos, el bolero de Mastro Piero, donde está el coro. O el otro día nos divertíamos con eso, con las metidas de pata. Componíamos juntos, pero la parte coral específicamente la componía yo, pero no sé, nunca hubo tampoco un gran trabajo coral en Lelutier, hubo coritos. Pero tiene un manejo de voces muy importante. Bueno, sí, pero siempre preferí mantenerme un poquito atrás, no dármelas de entendido ni de especialista. Posiblemente además porque los requerimientos son otros, tal vez el nivel de calidad que se busca es distinto. Yo con los coros soy de una obsesividad tremenda, siempre fui eso, muy obsesivo. Y de pronto para el luthier realmente no hace falta, es ponerse en un lugar desmesurado, creo que no, bueno, que no es lo mismo. Aunque cuando uno lo ve del otro lado, suena perfecto. Sí, finalmente suena bien. Obsesivamente perfecto, o sea, perfecto. No hay nada que esté librado al azar, por lo menos por lo que ve la red. Sí, no, por supuesto, el resultado, pero sí, pero yo no me lo atribuiría como un mérito mío de ninguna manera. En el Lelutier siempre hubo, Jorge es un músico formidable y siempre es muy cuidadoso y muy puntilloso. Ernesto Acher también, si bien era arquitecto, pero en los años del Lelutier se volcó muy definitivamente a la música y también era un tipo cuidadoso, obsesivo y demás. Ahí nos repartíamos bastante la obsesividad. Al momento de componer, hablabas de todo lo que y de armado del show. ¿Cómo es el proceso de selección de los ritmos? Porque el luthier pasea por un montón de ritmos y estilos musicales. ¿Cómo es la decisión? Si, por ejemplo, en este último show hay ciertos estilos que toman. ¿Cómo trabajan eso? No hay una única respuesta, me parece,
porque muchas veces, sobre todo cuando éramos más parodistas que ahora, aparecía la idea de, bueno, vamos a parodiar tal género. Entonces, todo el contenido y demás, qué sé yo, venía provisto por el mismo género en la parodia. Vos hacer un bolero no podés hablar de odio, tenés que hablar de amor, digamos. Entonces, las temáticas estaban adosadas a un género que venía, un género musical que venía previo. Y eso pasó mucho, sobre todo pasaba en los primeros años. Después, yo creo que más bien importó primero el contenido y después ver qué género le poníamos. Era otra de las variables, ¿no? Perdón, un ejemplo anterior es, bueno, la zarzuela. La zarzuela era, vamos a parodiar la zarzuela, vamos a parodiar el bolero, vamos a parodiar el tango, que fue una de las primeras cosas que hicimos con Jorge. Cuando Lelutier todavía había en el grupo cierto pudor de meterse con géneros populares, digamos, porque el origen era una parodia del oculto, ¿no? De la música clásica. Y después, claro, cuando empezamos, nos fuimos abriendo a géneros, entre comillas, populares, apareció el bolero, el tango, apareció la zarzuela, que fue un hit durante mucho tiempo, y ahí, claro... Y el rap. Sí, una de las glorias. Pero ahí tuvimos que aceptar que ya no teníamos edad de raperos. Parte de la gracia es esa, justamente el contraste entre lo que significa el rap como modernidad o como juventud y nuestras verdaderas edades, ¿no? ¿Qué relación has tenido con el tango? Muy poca, muy poca. Ni siquiera soy rioplatense, pero... sí. Poca, digamos, te digo, me gusta el tango, me gusta, pero no soy un conocedor ni un fanático. ¿Escuchabas tango? No demasiado. Mi viejo era tanguero, era de aquella generación clásica, claro. Y sí, un poco se escuchaba, pero nunca supe de tango, ¿no? Siempre no sé, creo que debe formar parte de alguna esencia mía, ¿no? Hay alguna inervación que seguramente es tanguera, pero muy poca. Ahora, incluyeron 6 tangos en la historia de Lelutier. Apá, ¿los has contado? Sí, nosotros los he escuchado tantas veces. Y ahora que los decís, creo que los... Si me los decís, creo que sí, los 6 soy coautor. Tenemos Piazzolísimo. Ese ya no, ese es anterior, es 67. Pieza de forma de tango. Claro, Jorge y yo. El regreso de Carlitos. Bueno, que no es un tango. Pero es una parodia volver. Sí. Tiene su Me engañaste una vez más. Sí, ese lo hice yo. Gloria de Mastro Piero. También. Y ella me engaña con otro. Son todos tangos míos, soy muy tanguero. La respuesta es qué tanguero que soy. Al final terminaste componiendo más tango que coros. Sí. Claro, supongo que porque el tango es muy amplio, es metamórfico, ¿no? Hay para todo en el tango. Tiene la restricción de que para nosotros, que nos fuimos abriendo en cuanto pudimos al mercado internacional, la sutileza del espíritu del tanguero y lo tanguero es muy rioplatense, ¿no? Y nuestros tangos nunca prosperaron afuera del país. Entonces, ahora mismo en el espectáculo en Mastropiezos de Mastro Piero teníamos un tango que lo hicimos con mucho éxito, muy divertido. No puedo hablar más porque soy el coautor. Y lo hicimos, bueno, en la temporada de Buenos Aires, y lo hicimos en Rosario y demás, y para España lo sacamos porque había un montón de complicidades tangueras que el público acá no las iba a disfrutar. Entonces, además teníamos el espectáculo un poco largo, entonces decidimos cortar eso y curarnos en salud, ¿no? Porque no sabíamos que no iba a funcionar. Por eso, mirá, ¿cuántos tangos hemos escrito para que no se entiendan afuera? Y este era un tango que tenía muchas citas
ingeniosamente incluidas citas de cosas tangueras o citas tangueras veladas, y era muy divertido, pero no es exportable. Es que buena parte de los tangos que, por lo menos que hicieron, tienen esas vueltas. O sea, cuando le habla a la mamá, ¿por qué te fuiste, mamá? Bueno, digo, eso tenés que seguir mucho el tango para entender lo que es la letra del tango. Sí, pero de todas maneras ese era un tango típico, ese lo escribimos con Jorge viniendo de Rosario, en el auto, me acuerdo, que nos divertimos muchísimo. Pero tenía ese chiste básico, que es un chiste edípico que funciona en cualquier país. También, vos tenés que saber que en los tangos el cantante habla con nostalgia de la viejita, de la pobre viejita que lava la ropa en el fuentón y demás. Pero después tenía mucho de un sinsentido elaborado con citas de tango. Entonces, también, tenía ese chiste básico que era internacional, pero todo el resto no lo era. Entonces, la obra no prosperó, nos dimos cuenta rápidamente. Estas cosas son de los primerísimos años de que el Luthier se ampliara, ¿no? Es decir, cuando en el 73 viajamos a Venezuela, ahí teníamos la pieza en forma de tango. Nos dimos cuenta con asombro de que en esos países se hablaba otro idioma, pero no lo sabíamos, eran demasiado jóvenes. Que había otras idiosincrasias, había cosas que podían ser graciosas aunque se entendieran, o que no podían ser graciosas. Entonces ahí empezamos a moldear nuestro producto para que pudiera ser exportable, ¿no? Claro, y el tango en ese chiste no entraba, digamos. No, lamentablemente no. Como las piezas folclóricas, que también hay cosas que... Sí, ¿no? Porque hay piezas folclóricas espectaculares, pero que tampoco entraban. La añoranza, ¿no? Añoralgias. Bueno, fíjate que con Añoralgias también la escribimos con Jorge. Para explicarle ese pueblito de... Claro, Añoralgias para mí es muy linda, es encantadora. Cuando la escribimos, creo que es la última cosa folclórica que escribimos juntos con Jorge, pensábamos, es la historia que existe en todos los folclores, del tipo que se ha ido de su tierra y la recuerda con nostalgia y le canta con nostalgia a su tierra. En este caso era una visión particular de esa situación, donde el tipo va recordando su tierra natal, la tierra a la que no ha regresado, y a medida que va cantando va descubriendo al escucha que la tierra no es muy linda y que tiene algunos defectos y que en realidad es pavorosa cuando termina, es una tierra tremenda. Entonces, la gracia era contraproponer a un modelo que nosotros creíamos que era universal. Y en cuanto intentamos, hicimos una prueba acá en España, nosotros hacíamos siempre eso, probábamos cuando veníamos alguna cosa que podría venir el año siguiente. Y no funcionó como funcionaba en Argentina, que era un cuajo realmente, era increíble. Y bueno, y con dolor, nos dimos cuenta de que no solamente, digamos, en el formato que tenía, la idea era internacional. La idea, como les digo, esa idea está en todos los folclores de todo el mundo. Pero de todo el mundo hay una infinidad de canciones donde el tipo nostálgico habla de su tierra que ha dejado y las añoranzas por volver o no volver. Y que le habíamos puesto, yo creo que es la explicación, un envase, un continente que es de un lenguaje argentino. Para mí es un modelo interesante también de aprendizaje. La samba, uno como argentino, como oyente argentino, la tiene en la cabeza, tiene un dibujo de la samba, sabe cómo va, en qué momento termina, cuándo viene la segunda, la coreografía. ¿No? Sí, la coreografía, pero formal, ¿no? Sí. No visual. Y que, lógicamente, la música había sido puesta para resaltar los momentos, para que el chiste cayera donde tiene que caer y demás. Y que ayudaba la estructura esa formal que tiene la samba, que todo argentino conoce,
aunque no sea consciente de cómo es la estructura, la tiene incorporada, se ayudaban mutuamente. Cuando sacamos la comprensión esa, porque digamos, esa estructura no la tiene un español naturalmente, el relato que hacía el intérprete se perdía, es decir, perdía fuerza, perdía elegancia. Es decir, espero ser claro, cuando uno sabe que va a terminar una cuarteta y que ahí termina musicalmente, uno sabe que ahí viene el final musical, ahí tiene que estar el chiste. Ahora, si uno no lo puede prever a eso, porque no tiene la información previa, el chiste pierde fuerza, ¿no? Claro, pero ahora, porque yo escucho las cosas que han hecho de folclore como esta, sí. Incluso la versión con los chanchaleros que tienen. Sí, que les encantaban los chanchaleros. Sí, pero aparte... hicieron una con Dolina también. Sí, en la tele. Sí. Lo que me sorprende a mí como músico es que suena muy folclórico, que las cosas de tango suenan muy tango, la pieza en forma de tango. Sí. ¿Cómo armaron eso? Porque muchos músicos clásicos, incluso argentinos, a veces les cuesta ingresar en el mundo de la música popular y lo tocan casi como extranjeros. En cambio, de repente... Sí, son los famosos tangos de Plácido Domingo, ¿no? Claro. Hay muchos de esos casos, sí. Toca un tango y suena como un tango, tiene todos los elementos del tango. Por lo menos lo esperable, sí, pero está todo muy bien tocado. Sí, pero posiblemente eso tiene que ver... creo que no es tan difícil, pero también depende, creo yo, de uno como intérprete en dónde se pone. Yo creo que, traje el ejemplo de Plácido Domingo. Plácido Domingo no puede grabar un disco de tango que suene a Rivero, porque ¿para qué lo graba Plácido Domingo? Sí. Entonces hay una lucha de roles donde el producto termina no siendo para todos igualmente valioso. Para el que espera escuchar a Plácido Domingo seguramente es lindo. Para el argentino que lo escucha como un disco de tango, ¿qué es esto? Es un híbrido. Claro, es chocante, o bueno, con cierta piedad, decir que bien que canta Plácido, pero bueno, a mí no me gusta tanto porque yo tengo un modelo de cómo suena el tango que es otro. Entonces, en Lelutier nunca predominó nuestras ganas de mostrar cuán buenos músicos somos, sino que siempre estuvo la música que hacíamos realmente al servicio del humor. Claro, pero hacen el recorrido del adelantado de Don Rodrigo y hace todas las músicas de Latinoamérica y están bien unas cuantas. Bien tocadas. Sí, bueno, pero bueno. Sí, suenan bien, tienen el swing. Pero te digo eso, creo, sí. Pero creo que eso tiene que ver con cómo te pones vos respecto del producto. Si vos te pones a mostrar cuán buen músico sos... esa parte ya lo sé. Claro. ¿Cómo llegan ahí, por ejemplo? ¿Escuchan un joropo? Y sí. Y dicen, a ver cómo es el joropo. No, por supuesto. Aparte lo tenés que tener bien escuchado, ¿no? Sí, y bueno, en ese sentido... Es así, porque el rasguido es así, el 4 se pone así, Mirá, así. Mis compañeros compositores venían de orígenes diferentes, ¿no? Jorge básicamente es guitarrista y lógicamente en su adolescencia era un guitarrista de peña y tocaba lo que se toca en una peña. El otro compositor era Carlos Núñez siempre y también era un tipo de formación clásica, pero le encantaba el chamamé, por ejemplo, había vivido en Corrientes, sí, en la Mesopotamia, no me acuerdo en qué provincia, en su adolescencia, qué sé yo, y tocaba chamamé muy bien, qué sé yo. Tenían miras, por lo menos más diversificadas que las mías. Yo podía ser un especialista en rubros distintos de la música clásica, pero me acuerdo cuando con Jorge compusimos el primer bolero, que era el bolero de Mastropilos, después hubo unos cuantos más. Yo me puse a ver cómo era un bolero, me puse a estudiar, entre comillas, como era un bolero, no lo sabía. Pero bueno, si querés... ¿Tomabas referencias de audio? Sí, claro, de audio y de partituras y qué sé yo. Y yo confieso con cierta vergüenza que yo me enteré de cómo era un bolero, siendo estudiante de música, a los 20 y algo. Yo antes nunca había reparado, yo me había escuchado miles de boleros, pero... ¿Viste? Para componer uno tiene que ver qué estás buscando. Entonces tenés que meterte un poco en el lenguaje y decir, ajá, esto funciona así. Claro, porque una vez me contó Cecilia Todd, ajá, la cantante venezolana, sí, claro,
que Silvio Rodríguez había compuesto una especie de chacarera basándose en una chacarera que había escuchado de Lelutier. ¡Qué error! ¡Qué error! Porque había recibido esa información, ¿no? Dijo, qué ritmo espectacular, ¿qué es esta música? ¿No? Y el tipo fue, hizo la masa. Cierto, eso alguna vez me lo habían dicho. Y tiene su origen. Y él confiesa que escuchó a Lelutier Ay, pobre. haciendo, yo creo que, no sé qué sería lo que escuchó, porque hay varias cosas así folclóricas. Pero claro. Y que de eso lo tomó, y dijo, esto es. Mira, sí, creo que, no sé si hay una recíproca, creo con los dos. A Cecilia la conocimos en nuestro primer viaje a Venezuela, era muy, muy jovencita, y nos fascinó cómo cantaba. En ese momento no era una figura descollante en Venezuela, poco después realmente lo fue, ¿no? Y claro, por ejemplo, hicimos un merengue, que era Juana Isabel. Sí. Es un merengue. Y el merengue es un género. Yo me acuerdo que nos fascinó el folclore venezolano en ese momento. Es espectacular. Y estaba el quinteto contrapunto. Ya en ese momento se habían disuelto, qué sé yo, pero digamos, folclore coral. Sí. Hacían una cosa maravillosa. Y nos vinculamos con cuanto músico venezolano podíamos conocer. Realmente tuvimos ensapadas y fue muy linda esa primera visita a Venezuela. Y cuando yo decidí hacer aquel Juana Isabel, yo tenía totalmente incorporado el género, sabía bien cómo hacerlo, ¿no? Y se pareció bastante, salvo que tiene cierta dureza interpretativa que los venezolanos no tienen, debo decirlo. Bueno, perdón, está en 5x8. El merengue sobre el caraqueño, sobre todo, es un 5x8 muy estricto. Después hay unos merengues venezolanos que van alargando un poquito, hacen lo que diríamos un 5,5x8. Sí, un 5i. Sí, un 5i, que este misterioso estudia en las universidades y demás. Sí, exactamente. Sí. A eso, tanto como a eso nunca llegamos, ¿no? Pero era fascinante, es algo que no existe en otros folclores americanos, ¿no? Latinoamericanos. Es raro, es un género exótico. Pero lograrlo realmente es complicado para un extranjero. Y ellos dicen, un amigo músico venezolano me decía que ellos dicen que las canciones de cuna son en 5x8. Claro. En la cuna la madre se agarra el 4 y les canta la sangre. Sí, claro, es misterioso, es decir, yo te acepto que nosotros hicimos las cosas bastante bien, pero para un verdadero nativo no es lo mismo. Es como cuando uno pretende hablar un idioma extranjero y dice que bien lo hablo, y el otro, en cuanto decís buenos días, dice, este viene de tal lado, y qué sé yo. ¿Y cuánto nos limitó esto que decías de la no comprensión de los géneros musicales, por lo menos los argentinos en otros lados, en la creación? En la creación y el armado del show, puedes decir, bueno, voy a poner otro tango y otro tango que voy a tener que sacar después, cuando se internacionalizaron más. Nos autolimitamos, lo fuimos teniendo muy, muy en cuenta, tanto en la música como en el lenguaje. Porque desde el 73 que empezamos a salir de Argentina, también nos dimos cuenta de que en el lenguaje, en el español que hablábamos, no era tan internacional como suponía. Es decir, había trampas. Es decir, nosotros sabíamos que en España se habla otro español, pero resulta que con el español de España, uno desde la infancia lo sabe, lo lee. No digo que uno habla como el Quijote, pero lee y escucha y puede estar alerta. Con los españoles americanos, estoy hablando de una época en la cual Internet era ciencia ficción, ¿no? Por supuesto. Uno podía escribir una carta y ningún amigo te iba a decir realmente cómo se pronunciaba esta palabra o cómo se decía. Pero nos empezamos a hacer inmediatamente a limitarnos. Si no, desde ahora en adelante componemos, porque salimos primero a Venezuela, después fuimos a México, y después con mucho trabajo caímos en España, con cierto trabajo caímos en España fracasadamente, fue la primera gira en 74, 74, sí. Y bueno, luego fuimos a Colombia, qué sé yo, y nos dimos cuenta de que no podíamos componer
con localismos. El problema era que a veces los localismos no éramos conscientes. Realmente habíamos vivido siempre en Argentina y demás. Por supuesto que, como te digo, sabíamos cómo era el español de España, pero no que no decían cierta cosa. Entonces, a medida que aumentamos nuestras presencias, empezamos a tener amigos confiables. No cualquiera te dice el equivalente de una palabra cuando era imprescindible, pero tratamos de esquivar. Nos limitó, pero en todo caso no limitación en el mal sentido, sino que nos dio un marco, un continente donde movernos con cuidado, como para que el trabajo que hacíamos en Buenos Aires nos rindiera en todos lados, ¿no? Nos rindiera al máximo. Siempre, de todas maneras, hay un énfasis en ciertas, digamos, hay chistes que pasan por una palabra, no por una situación, por un contenido general, donde el chiste realmente se ordena con el énfasis que tiene esa palabra aquí. Y por ahí las palabras son iguales, acá y allá, pero tienen connotaciones suavemente diferentes. Y eso nosotros lo medimos noche a noche en una temporada en el extranjero, ¿no? Y entonces esa adaptación es muy fina y es muy cuidadosa, y a veces la podemos prever y otras veces no. Entonces ahí tenemos grandes listados que hacemos para... ¿Hubo una traducción al inglés? Una sola vez. Porque hubo un momento, ¿no? Hubo una sola gira, hicimos una sola presentación que era una excursión, un desembarco, una excursión de desembarco, a ver qué pasaba. Hicimos una función en el Lincoln Center no me acuerdo, en el 80 y algo, en inglés. Pero fue una experiencia fracasada, porque eso lo hicimos a nuestra costa, digamos, lo produjimos nosotros, no para ganar dinero, sino para ver si teníamos acceso. Éramos jóvenes todavía, con caminos inciertos, con ganas de explorar. A ver qué pasaba con ese público, nada menos que en Nueva York. Hicimos una versión finamente inglesa, y tomamos el Avery Fisher Hall, que era la sede de la Filarmónica de Nueva York. Hicimos una gran campaña publicitaria y hicimos un show fantástico para argentinos. No. Sí, claro. Donde hubo una crítica de Variety bastante pasable, bastante buena. Creo que New York Times también, qué sé yo. Muy bien, pero la vieron los argentinos. Es decir, que no, la experiencia fracasó, entre otras cosas, porque estuvo mal dirigida. Había ido a una universidad escondida Claro, ¿no? Sí. Con gente nativa. Exactamente. Con gente de ahí. Y que no hubiera riesgo de argentinos. Pero el humor varía entre países, porque Luthier, al ser tan internacional y todas las giras hoy tienen por América Latina, por España, por Argentina, ¿cambia esa forma de hacer humor para que se entienda? Yo no soy doctor en humor, Pero no son doctor, pero tiene un doctorado honoris causa. Tengo cierta experiencia. Es riesgosa la respuesta. Yo creo que hay leves cambios de idiosincrasia o de recepción a cosas humorísticas, pero me suena que tiene más que ver, por lo menos en el humor del Luthier, que trata de no ser un humor local, circunstancial, digamos, no responde a tendencias de un país en ese momento, no alude a una figura política. Creo que tiene que ver con cómo va transcurriendo el tiempo y la idiosincrasia de cada país en cada momento, pero que al final convergen. Nuestro humor trabaja con estructuras siempre supuestamente universales, de esencia son universales. Por lo menos eso pretendemos. Pero seguramente con un ejemplo voy a ser más claro. Acá entramos en el tema de la corrección política, pero por lo menos entramos en el tema de cómo cambia la aceptación o no aceptación de cierto tipo de humor a medida de los años y cómo evoluciona la sociedad.
el ejemplo, yo creo, más concreto que tenemos es lo que tiene que ver con violencia familiar. Nosotros nos dimos cuenta, viniendo en España, nosotros hacíamos, por ejemplo, una serenata. Había un espectáculo que teníamos 3 serenatas. Una era una serenata intimidatoria, donde el que cantaba la serenata, que era Carlos Núñez, se iba enojando porque la serenateada no respondía a sus requerimientos. Y se iba enojando, empezaba enamoradísimo, y como la tipa no contestaba y no respondía, y qué sé yo, se iba enojando, y terminaba en una cosa de tremenda violencia. Él no había realmente violencia. En Buenos Aires causaba mucha gracia y acá causaba menos. Y nuestra conclusión fue, no, acá el tema de la violencia doméstica ha calado hondo mucho antes que en Argentina. Y fue así. Digamos, esa serenata acá no funcionaba. En Argentina andaba perfectamente. Pero a la luz de, por lo menos, de nuestra observación, lo que pasó es que acá esa temática apareció mucho antes, se le dio mucha más importancia, se la tomó más en cuenta que en Argentina, y supongo que en muchos otros países. Entonces, hay cosas como esas. Respecto de esto, un tema que por supuesto nos ocupa, la corrección política, la célebre corrección política, no tiene el mismo valor, las mismas variables, el mismo peso en España que en Colombia o que en Argentina. Va cambiando según cómo evoluciona esa sociedad. Son cambios circunstanciales, pero todos sabemos que al final son acuerdos sociales. Entonces, yo creo que la gente tiene un nivel de percepción de la cosa y un nivel de autocensura, digamos, porque también se está generando desde muchos estamentos un modelo de corrección. Entonces, que hay una variable que le va funcionando a la gente, que está en la cabeza, que se le va metiendo en su vida y en su manera de pensar y demás, y hay una especie como de represión inconsciente. Hay cierto tipo de chistes que la gente dice, ¿está bien que me ría de esto? No es consciente. Está bien que me ría. Hace 10 años por ahí estaba bien, ahora no. Entonces hay una alerta que yo creo que hace cambiar el funcionamiento de un chiste, como chiste, no como opinión. Digamos, ahora se está confundiendo mucho eso, ¿no? Lo que es puramente humor de lo que encierra una opinión que puede ser censurable o puede estar dentro de los parámetros admitidos. Entonces, Pero se metieron ahora en este show. Cuando hacen toda la parodia de Sí. del lenguaje inclusivo y compañía, bueno, se metieron en lugares donde Lelutier no solía meterse en general. Sí, pero aclaremos. Este show aparece, bueno, hoy, 15 años después del último show de Lelutier. Y aparece con un elenco nuevo y con autores que no son los de antes, digamos. Y entonces nos dijimos también, seguir insistiendo digamos, en una línea que ignora esta realidad, que esta realidad ya es universal, digamos, universal dentro por lo menos del mundo occidental, ¿no? Seguir insistiendo es también ponernos en una actitud muy vieja. Es decir, no se puede excluir que es una realidad de hoy. Y no hablo de las realidades mínimas, como decía antes, del político, de la economía de este momento y en este país, de una cosa circunstancial del día. Hoy en día es universal, tiene valores diferentes, pero no las podíamos omitir. Y no es que no solamente no las podíamos omitir, sino que también era una fuente inspirada también para divertirse, pero es la parte de divertirse. Yo creo que en este show hay esas cosas, como vos decís, nos metimos con esas cosas a conciencia. Ninguna es ofensiva. Y está esa línea de flotación de cuando una cosa empieza a ser ofensiva. Y creo que nos cuidamos lo suficiente dentro de lo que nosotros sabemos y de lo que nosotros sentimos. Como todos sabemos, hay menciones que en algunos lugares llevan a Charlie Hebdo. Uh-huh. Nosotros cuidamos de que no hubiera ninguna de esas menciones, por lo menos dentro del panorama
que conocemos. Y ojo, el show tardamos 3 años y medio en hacerlo. Realmente lo empezamos a principios del 19, cuando se enfermó Marcos. Y a lo largo del tiempo, ya lo íbamos a, ¿te acordás que yo te había comentado? Lo íbamos a tener en el 20, sí. Ya en mayo del 20, y bueno, sobrevino la desgracia que todos vivimos, y eso nos dio tiempo como para irnos a casa y repensarlo, y ampliarlo y mejorarlo. Y una de las cosas que hicimos fue esa, ver cuánto de lo que nosotros estábamos poniendo ahí respondía a la norma del luthier de siempre. Nosotros somos humoristas, no estamos bajando línea, no somos ideólogos, no queremos ¿Siempre estuvieron cuidándose de eso? Sí. Digamos, de defender esa frontera del humor sin meterse... O metiéndonos cuando estábamos muy convencidos. Nosotros hicimos chistes, por decirte un ejemplo, hicimos chistes sobre el proceso, con mucho cuidado durante el proceso. O poquito antes, qué sé yo, la suite de los noticiarios cinematográficos. Sí. Ministro de Cultura. Exactamente, era antimilitarista, militarista de Argentina, ¿no? Claro. Bueno, pero eso es como sutil y a la vez es crítico. Por supuesto, ¿no? En esa medida sí, también. Sin burla. Bueno, también en lo que decía Hernán, ahora nos metemos un poco con el lenguaje inclusivo. Y hay una cierta crítica, hay una leve crítica a la exacerbación, al deformar el objetivo real de la comunicación, al comprimir toda la expresión para que no se te... qué sé yo, a mí me causa siempre una cierta tristeza el político que tiene que hablar y tiene que bifurcar el género de los artículos en cada palabra que dice. Y no es porque esté convencido de que se habla así, es porque no quiere perder 2 votos o más votos. Ni siquiera es ofender, es que le reprochen, pero no soy lo suficientemente inclusivo como para que yo te vote, que soy mujer o no mujer o lo que sea. Yo creo realmente que es así. Convencidos o no convencidos, los políticos hablan en bigenéricos. Pero bueno, entonces, eso está llevado en el show a ese general, que es un general prototípico de las películas de guerra yanquis, un Patton, qué sé yo, que es un clásico macho que toda su vida ha dicho: voy a avanzar mañana con todos mis hombres. Y ahora, si lo hace públicamente, tiene que decir: voy a avanzar con todos mis hombres y mis mujeres. A mí me parece patético eso. Eso yo creo que está bien denunciarlo. Es patético el cambio que tiene que sufrir ese tipo en la cabeza. Por eso está puesto en un militar tradicional, un tipo muy esquemático, muy aprendido de hablar de mis hombres. Y tiene que cambiar, por el cambio de paradigma, tiene que cambiar un montón de cosas que para él están muy adentro. A mí me parece gracioso y patético al mismo tiempo. ¿Se han censurado mucho ustedes? ¿Se han autocensurado? Siempre, sí. Cosas así, che, esto no lo podemos poner, es una locura. Desde siempre. Pero desde siempre. Claro, nosotros debe surgir... Imagínate, cuando estábamos en el Ditela, no nos censurábamos, pero te cortaban el pelo por tener el pelo largo, Onganía. Estuvimos ahí en el último tiempo de Onganía. Entonces, tampoco podías decir cualquier cosa. Qué sé yo, bueno, en el Ditela hubo casos así, te clausuraron una exposición porque había un baño público, no sé si se acuerdan de eso. Sí, la de Plate, ¿no? Sí, siempre. Lo que pasa es que ahora está, el freno es multiforme ahora viene de todos lados. Claro. Entonces, en la exposición es multiexposición, ¿no? Bueno, sí. En un segundo en todo el planeta, en todos los teléfonos, en todos los dispositivos. En todos lados. Entonces, ¿quién no se cuida? Yo si fuera un ideólogo de algo convencido, seguramente me cuidaría menos. ¿Y crees que eso es mejor? ¿Es peor? ¿Cómo ves que hacia el humor en sí?
Más allá de Lelutier, Sí. hacia la forma de hacer el humor que, Lo que pasa es que, tienen ustedes que tienen esas fronteras tan bien delimitadas y cuidadas. pero depende de si vos querés darle o no una carga ideológica al humor. Creo que es básicamente eso. Si como en nuestro caso, en principio no queremos, simplemente hay que trabajar para evitar que un grupo se te ofenda, ¿no? Y 100% no se puede. Por ahí los límites de la ofensa están tan arriba, el umbral está tan arriba que cualquier cosa que digas es ofensiva. Pero bueno, hacemos lo que podemos, creo que todos lo hacemos lo que podemos, porque te están imponiendo te están imponiendo una cosa, como yo digo, multiforme, que puede ser ofensiva para pero no ofensiva para todos estos otros. Y incluso a se puede ofender un poquito, entonces cuesta mucho sobrevivir con alegría a esas reflexiones. Pero bueno, aclaremos, en el humor de Lelutier por lo menos, sobrevivimos a Onganía, después tuvimos que sobrevivir a Videla, donde realmente un chiste, yo diría, era peor. Claro, ahora te pueden excluir. Cancelar. Te pueden cancelar. Antes te podían matar. Había un malentendido ahí con un chiste y Dios te libre. Carlos, están haciendo la gira despedida de Lelutier. Están yendo por todos los lugares de América Latina, de España, de Argentina, por última vez. Sí. ¿Cómo se siente decir, bueno, ok, ya esta es la última vez de acá? Sí. Y ¿cómo vas procesando ese duelo de decir, bueno, cuando cuelgue el traje la última vez, ya no hay vuelta atrás? Sí, bueno, se me ocurren dos maneras de contestarte, una desde mí, otra desde el público. Estamos encontrando, este es el cuarto país que visitamos, una recepción muy cariñosa y muy emocionada de mucha gente, ¿no? Que asisten a una ceremonia de despedida, pero también a un show que, como vos sabés, es muy bueno y es muy divertido. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos la ambigüedad de emociones, ¿no? Efectivamente, para mí mi vida siempre fue, me despido de este teatro, pero voy a volver. Durante 50 años fue así. Y ahora por lo menos, bueno, con la nostalgia de no voy a volver, me engaño un poco y me digo, bueno, yo cuando quiera vengo. De hecho lo estamos planeando con mi mujer. Venimos de turismo. Venimos de turismo y vamos a volver a visitar en muchas sensaciones, esto es una nimiedad, pero dije, voy a conocer muchos teatros de frente. Porque tengo muchísimas salas a las que he ido a lo largo de décadas, que conozco la entrada de artistas, los camarines, el escenario, y nunca di la vuelta. Porque hay teatros donde, digamos, eso es muy complicado, digamos, no hay cuándo, por cómo uno trabaja en giras, ¿no? Así que me digo para mí mismo, tal vez me engaño, bueno, por lo menos ahora voy a poder ser turista y volver a estos lugares, no es la última vez, no como Lelutier, por supuesto, pero voy a volver además, tantas giras, tantos años, tengo amigos en todos lados, que va a ser una buena excusa, visitarlos va a ser una buena excusa para volver a esos lugares, ¿no? O al revés. ¿Es la puerta abierta para retomar el coro? No lo sé, me lo he preguntado mucho. Seguimos teniendo un WhatsApp con todo el coro y sigue habiendo, siempre alguno dice, vamos, empecemos, ahora se puede, volvamos. No estoy muy decidido, hice mucho con el coro y no te diría que me saqué mucho las ganas, pero a medida que el coro crecía y que crecía en calidad y crecía en repertorio y demás, a mí se me iba haciendo, porque no es como Lelutier, que es una cierta máquina, que hay gente que se ocupa de cada tramo de la generación de la cosa. Yo en el coro era programador, para lo cual tenía que ser estudiante, era director, era productor, era todo eso. Me costaba mucho esfuerzo. Y después tenía como, en la misma imagen, tenía que ir siguiendo con la calidad del repertorio y mejorarlo
y llegar a cimas, digamos, cimas que no se llegan normalmente. Toda mi vida con el coro fue subir peldaños de a poquito y ir llegando a repertorios imposibles, cada vez más difíciles. Es un gran trabajo ese, y no sé si ya tengo fuerzas para eso. Fueron 40 años, 3 veces por semana, de 2 horas. Físicamente me venía muy bien, porque era un ejercicio obligado. Mucho. Sí. De hecho, he engordado bastante desde que dejé el coro. Así que no estoy seguro. No estoy seguro. He tenido mucha insistencia de grupos grandes dentro del coro o de algunos que me dicen, formemos un grupo de tal característica, así, qué sé yo. No sé. Sí sé que voy a... espero poder sacarle el jugo al no compromiso y leer unas cuantas cosas que debo. No sé si pasear tanto, he paseado tanto en mi vida. Carlos Pepucho, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en la Usina del Tango. Fue realmente un enorme placer. Bueno, igualmente, a ustedes dos, muchas gracias. La he pasado muy bien. Nosotros nos vamos a reencontrar en el próximo episodio de la Usina del Tango. Nos vemos. Chao. Gracias, chicos.